¿Qué es la muerte? ¿Cuáles son las aflicciones del alma? ¿Cuánta tolerancia hay al dolor? ¿Es necesaria solamente la virtud para ser feliz? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, el podcast. Estamos con Marco Tulio Cicerón y su libro Las cuestiones tusculanas. Las cuestiones tusculanas. ¿Qué significa que sea algo? ¿Qué es tusculano? Bueno, tusculano viene, ¿no es cierto?, de su sustantivo, que es una ciudad, que es el Túsculo. Es el Túsculo. Por lo tanto, que es una ciudad, ¿no es cierto? Es una ciudad antigua del Lacio, ¿no? Y Marco Tulio Cicerón, quizás con una inspiración, ¿no es cierto?, de los personajes que vivían en el Túsculo, como Catón el Viejo, hace este libro, ¿no es cierto?, de preguntas tusculanas o cuestiones tusculanas, ¿ya? No hay nada más deseable que la felicidad misma, pues ¿quién se negaría a perseguirla y obtenerla? Nadie. Aquí veremos las reflexiones más importantes del filósofo romano, porque unido a la muerte de su hija Tulia, Marco Tulio Cicerón escribe una serie de obras filosóficas. No obstante, no solo veremos cosas estrictamente reflexivas, sino que también un poco de la vida del orador. Es un libro complejo pero imprescindible para conocer la filosofía romana de aquellos tiempos. Las cuestiones tusculanas se divide por lo menos en 5 libros que vamos a ver todos en este mismo podcast, así que nos va a resultar también un poco largo, igual como el libro, ¿no es cierto?, de Cicerón, que era De Finibus Bonorum et Malorum, que también hablaba de cosas filosóficas. Por lo tanto, sin más preámbulo, entonces vamos allá. Bueno, el primer libro habla sobre el desprecio a la muerte. Luego de rendir tributo a los grandiosos que fueron los griegos en el pasado, Cicerón nos introduce al tema de la muerte en forma de diálogo con 2 personajes ficticios, un maestro y un adolescente. En base al sentido común, la muerte siempre será un mal, sobre todo para quienes la esperan. Esto quiere decir también que todos somos infelices, pues todos estamos esperando la muerte. Bajo esta perspectiva, no hay nadie que no sea infeliz. Incluso ese ser que nace infeliz porque también lo espera la muerte. Sin embargo, ¿será feliz quien ya está muerto? El adolescente dice que sí es infeliz, lo cual es lo más ilógico de afirmar. ¿Cómo entendemos que quien no existe es infeliz? Bueno, el adolescente nos dice que todos somos infelices, pues todos vamos a morir y nadie que deba morir puede estar feliz. Sin embargo, el maestro dice que no es eso precisamente correcto. En efecto, ¿cómo la muerte va a ser un mal si no se puede ser feliz ni infeliz? El maestro está dispuesto a responder al adolescente que la muerte no solo no es un mal, sino que es un bien. Pero antes el maestro hablará sobre algunas teorías sobre la muerte. Existieron varias teorías sobre la muerte en la antigua Grecia, entre ellos, por ejemplo, Platón, que decía que la muerte es la separación del alma con el cuerpo. Aristóteles decía que la muerte es la extinción del alma y el cuerpo simultáneamente. Y Zenón de Sitio dice, la muerte ocurre con la extinción del cuerpo y el alma, aunque el alma dura un poco más. Estas han sido las teorías sobre la muerte, pero aún más desconocido nos es el origen del alma. Y en este caso, las teorías sobre el origen del alma son mucho más conocidas. Por ejemplo, Empédocles, el alma es la sangre que bombea el corazón. Otros dirán que el alma es el cerebro. Zenón de Sitio, que el alma era un soplo dotado de fuego, el pneuma, ¿no es cierto? Aristóxeno decía que el alma es una especie de tensión del cuerpo. Genócrates y Pitágoras decían que el alma era una unidad, un número. Aristóteles, que el alma es el primer motor inmóvil, y Platón, el alma siempre existe, pues es inmortal.
como quiera que la muerte sea, es decir, si el alma vive para siempre, sin sentir dolor o no existe en absoluto, entonces la muerte no significaría un mal alguno. La muerte no es justamente nada. Es interesante esto que dice Cicerón, porque incluso lo va a retomar San Agustín de Hipona, que también era un asiduo, ¿no es cierto?, a Marco Tulio Cicerón. Y Agustín de Hipona, cuando le preguntan sobre el suicidio, él dice que bueno, que el suicidio, él dice, yo no sé qué busca el suicida, porque en el suicidio no hay nada. No hay nada en el suicidio. Que alguien que busca la muerte en realidad no busca nada. No busca ni siquiera busca paz, sino que busca nada. Busca nada. Por lo tanto, no está justificado, dice San Agustín, el suicidio. Bueno, está también por una mirada católica que él tenía. No está justificado porque ese hombre no está buscando nada. Y si es que ese hombre quiere suicidarse para buscar paz, en realidad no está justificado porque él puede encontrar la paz en este mundo, ¿no? Eso decía San Agustín. Y bueno, lo importante para comprender la inmortalidad del alma es analizar las diferencias con el cuerpo. Si bien el alma puede sentir a través de los sentidos, esta se diferencia del cuerpo a causa de que tiene memoria, como se demostró en el Menón de Platón. Como la memoria, dice el maestro, no tiene que ver con el cuerpo, entonces pertenece a algo divino como sería el alma. La memoria, por lo tanto, es algo que pertenece al alma. Lo mismo pasaría con las cosas como la imaginación y las representaciones. El maestro, al igual que Platón, cree en el alma por la evidencia de que estas cosas son inteligibles. Finalmente, la muerte es considerada un bien y no un mal porque es parte de la naturaleza, es parte de nuestro fin, y por eso la muerte no tendría, digamos, ningún concepto de maldad ni nada, porque la muerte para Cicerón en realidad es nada, absolutamente nada. Bueno, pasamos inmediatamente entonces al libro 2 de las cuestiones tusculanas, que es con referencia a la tolerancia al dolor. Y tenemos, ¿no es cierto?, el dolor como concepto. Cicerón y Bruto se ponen a discutir sobre temas filosóficos. El orador le permite que se hable del tema que Bruto quiera y éste elige el dolor. Primeramente, Bruto nos dice que el mayor de los males es el dolor, pero Cicerón, al preguntarle si lo es más que la deshonra, Bruto se arrepiente, mas no sin decir que el dolor sigue siendo un mal, no el mal más malo de todos, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Veamos la teoría de algunos filósofos sobre el dolor. Aristipo de Cirene decía que el dolor es el mayor de los males. Y Zenón de Sitio decía, ¿no es cierto?, los estoicos decían que el dolor no es un mal. Ya habíamos visto que para algunos otros el dolor era el mayor de los males, ¿no es cierto?, como para Epicuro. Para Epicuro era el mayor de los males. Quizás para otras escuelas filosóficas como los ascetas, por ejemplo, aunque no sé si ponerlo como escuela filosófica, pero por lo menos como una especie de monacato, los ascetas, ¿no es cierto?, dicen que el dolor es el mejor bien, ¿no es cierto?, y que el placer es el sumo mal, ¿no? Bueno, continuando con Epicuro, Epicuro se preguntaba, ¿qué haría el sabio cuando se le ocasiona dolor? ¿Acaso se alegraría? Cicerón responde que sería ridículo. Al contrario, el sabio tendría que soportar el dolor. De hecho, el dolor dependería de nosotros, puesto que de la naturaleza no proviene el mal. Por lo tanto, el mal, ¿no es cierto?, en ese sentido, el dolor dependerá solamente de nosotros. El dolor solamente depende de nosotros. Sin embargo, para el mismo Cicerón, el mayor de los males es la misma vergüenza o el deshonor. En efecto, hay quienes son capaces de resistir el dolor por evitar la vergüenza. Imagínense, entonces el dolor pareciera ser que no es el mayor de los males, sino que para Cicerón es la vergüenza, porque hay algunos que son capaces de resistir el dolor para evitar la vergüenza. Tal como lo decía Platón, el dolor físico puede soportarse a través del hábito, es decir, preparar el cuerpo para las cosas. Por eso que Platón, en el libro 7 de las leyes, nos hablaba sobre la importancia de hacer que los jóvenes probaran el vino
para que experimentaran el disgusto y así entrenarlos para otros sabores más amargos, decía Platón. No sé si será una buena idea. Básicamente, Cicerón sigue con la doctrina platónica, pero esta vez desde el enfoque del alma con el cuerpo. El alma manda el cuerpo y por lo tanto la razón también lo manda. Si el alma logra controlar el cuerpo, entonces esta parte buena, que es la racional, controlará a la parte del alma dominada por la ira, y así se evitarán pasar vergüenzas y se soportará cualquier dolor. Para lograr que el alma logre esa tensión estoica referido, ¿no es cierto?, a lo que hablamos en el primer libro, la única forma es el esfuerzo y el diálogo interior que debe llevar el hombre consigo mismo. El deber es otra cosa importante en la atención del alma, si es que se quiere dolor que no afecta al ser humano. En fin, todos los dolores que luego se transforman en gloria son tolerables. Y esta es una posición muy estoica por parte de Cicerón, ¿ah? Aunque se dan cuenta que, a pesar de ser estoica esta postura, Cicerón de todas formas acepta la mirada platónica también. Por lo tanto, Cicerón parece que el pensamiento de Cicerón oscila siempre entre el academicismo, ¿no es cierto?, el platonismo y el estoicismo. Por lo tanto, está muy bien, ¿no es cierto?, lo que dice Cicerón, está muy claro. Vamos ahora con el libro 3, Aflicciones del alma. Bueno, a veces los dolores físicos no son tan importantes como los dolores mentales. Siempre ha dependido de la perspectiva de cada uno eso, ¿no es cierto? Pero si a mí me preguntan, a mí creo que los dolores mentales son mucho más terribles. Es probable, obviamente, que al sabio pueden afectarle las aflicciones del alma, pero ¿cómo es posible si el sabio se supone no se dejará afectar nunca por las pasiones? De hecho, la locura, insania, es propia de quienes tienen perturbaciones en el alma, mientras que la salud será reflejo de quienes tengan un alma en forma saludable, ¿no? Un alma insana se demuestra cuando el hombre no es capaz de contenerse, es decir, la ira le gana y se arrebata contra todas las cosas. Es así que la ley de las 12 tablas despoja de sus bienes a los locos furiosos, no a los simples locos. En efecto, hay una gran diferencia entre el loco y el loco furioso, el cual este último es el más peligroso. Otro término que representa una virtud es la frugalidad, que para los griegos solamente significa utilidad, pero para Cicerón significa una combinación de otras 3 virtudes: fortaleza, justicia y prudencia. Y templanza, ahí falta la virtud, ¿no es cierto?, de las virtudes cardinales. Esta sirve para mantener el cuerpo y el alma moderado de todas las afecciones. El concepto que se le contrapone es de ineptitud, que en otras palabras también quiere decir de ningún provecho. Por supuesto, este concepto de nequitia, ¿no es cierto?, la ineptitud, es ajeno al sabio, pues él lo puede superar sin ningún problema. La envidia, en cuanto a la envidia, que viene del griego invidere, que es el deseo de la fortuna de otra persona, obviamente el sabio es uno de los que no tiene este tipo de aflicciones. ¿Ya? Y aquí Cicerón llega a una crítica a los peripatéticos y a los estoicos en cuanto a las aflicciones del alma. Estos conceptos son tratados de la misma manera por los estoicos. Los peripatéticos, por su gran parte, seguirán la doctrina obviamente de Aristóteles, que pertenece al libro 2 de la Ética Nicómaco, es decir, la virtud se encuentra en medio de 2 extremos. Cicerón no acepta la idea de los peripatéticos por el siguiente tema: ¿una enfermedad moderada sería una virtud? Para el orador, la enfermedad moderada, sea moderada o no, no dejará de ser un vicio nunca. Sin embargo, hay conceptos que no representan dolores del alma o del cuerpo, más bien se tratan de manera distinta, porque no se podría decir que el miedo es un dolor, ni que la euforia es un placer en extremo, y por lo tanto un bien. Para resolver esto, Cicerón se enfoca en el concepto de opinión, la doxa.
Es decir, el miedo tiene como base la opinión de las cosas malas y la euforia tiene como base la opinión de las cosas buenas. En efecto, el miedo y la euforia son perturbaciones del alma que tienen como base la opinión. A partir de esto, el pensamiento de Cicerón sobre las aflicciones del alma radica en que unas son inherentes al ser humano y por lo tanto inevitables, y otras se basan en la falsa opinión que se tenga de ellas. No obstante, cuando sabemos y comprendemos la naturaleza humana, el soporte al dolor se vuelve mucho más fuerte y por lo tanto el impacto siempre es menor. Muchos hombres, ya sean romanos o griegos, han soportado el dolor a través de la historia. Un ejemplo de ello son los remeros de Pompeyo cuando vieron a este caer muerto en la batalla. Los remeros continuaron remando y solo al llegar a tierra firme se lamentaron. Pero si las aflicciones son malas y dependen de nosotros, es decir, soportarlas, entonces las aflicciones no pertenecen a la naturaleza, sino más bien son de nuestra propia percepción. Bueno, sin duda que es muy difícil ser estoico, ¿no? Pareciera ser más fácil el epicureísmo o el hedonismo, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es más difícil que soportar dolores tremendos en forma serena? Sería increíblemente difícil soportar la muerte de un familiar o de un gran amigo. Sin embargo, no deja de ser interesante dirigirse a ese estilo de vida, ¿no es cierto? Que trata de, no sé si suprimir el dolor, pero al menos evitarlo en gran parte, ¿no? En gran parte. Por lo tanto, chicos, eso ha sido, ¿no es cierto?, las aflicciones del alma para Cicerón con las cuestiones tusculanas. Por lo tanto, en conclusión, hay cosas que son inevitables, ¿no? Son inevitables. Hay afecciones que son inevitables, inherentes, ¿ya? Y hay otras que se basan en la falsa opinión. Y en la de la falsa opinión, el sabio nunca va a caer. Pero sí puede caer, ¿no es cierto?, en esas perturbaciones del alma que son inevitables, que son inherentes al alma. Por lo tanto, el sabio ahí tiene su desafío, ¿no? Bueno, y luego pasamos al libro 4, que trata sobre las otras aflicciones del alma. Es decir, seguimos con el tema del alma. Entonces, en este libro de las aflicciones del alma, bueno, ya sabemos que al sabio no le pueden afectar el miedo, pues es una aflicción que ocurre por nuestra opinión. Las aflicciones de opinión no pueden perturbar al sabio. Por lo tanto, es manejable. Las aflicciones de opinión son manejables y el miedo es manejable. Sin embargo, Bruto, con el que estaba conversando Cicerón, aún no está convencido y pide otro análisis, esta vez con la euforia. Zenón de Sitio nos da una definición de perturbación como patos, ¿no? En griego. Es un movimiento del alma contrario a la naturaleza que depende de nuestra percepción, lo que viene a corroborar lo dicho por Cicerón anteriormente, es decir, que es de la opinión. Es cierto que luego del deseo viene la euforia, pero esta solo se daría cuando el deseo es desenfrenado o, en otras palabras, excesivamente placentero. El sabio jamás caerá en este extremo de querer de manera excesiva una cosa. Al contrario, siempre tendrá un deseo moderado. Este tipo de aflicciones son la envidia, los celos y la compasión, pues existe cierto dolor cuando nos referimos a ellas. También está el placer y la perturbación. Este tipo de aflicciones, es decir, los celos, la compasión, la envidia, son aflicciones pasivas. Son aflicciones pasivas, o como Cicerón las trata, digamos, aflicciones a secas. Bueno, el placer para Cicerón consta de algunas partes. La malevolencia, es decir, el placer que ocurre cuando nos enteramos de un mal ajeno y en el cual no hay provecho propio. El deleite, placer que es deseado por los 5 sentidos. Y la perturbación, ¿no es cierto?, que también tiene sus partes. La perturbación tiene la ira, que es el deseo de castigar a quien nos ha perjudicado injustamente. El furor, que es la ira, pero en su estado naciente. El odio, que es la ira que se mantiene en el tiempo, inveterada.
y la enemistad, que es la ira que termina en el deseo de la venganza, el rencor, que es ira amarga que también se mantiene en el tiempo, insaciabilidad, que es el deseo inextinguible de un bien que aún no tenemos delante de nosotros, y finalmente la intemperancia, que es la fuente de toda aflicción, pues se abandona toda la irracionalidad. ¿Ya? Perdón, la racionalidad es la que se abandona, ¿no? Obviamente todas estas perturbaciones del alma son solo transitorias y no permanentes, como sí lo son los defectos. Los defectos sí son permanentes, dice Cicerón. Está claro que un alma sana no caerá en las perturbaciones que le corresponderían. Sin embargo, el cuerpo sí puede caer en las perturbaciones que le son propias, por más que goce de buena salud. En el caso de las bestias, estas no tendrían perturbaciones, es decir, no sufrirían de esas cosas. Esto se debe a que las perturbaciones se dan por la opinión, en otras palabras, por la parte pensante del alma, de la cual Cicerón decía que los animales carecían de ella. Cicerón nos dice que las perturbaciones no pueden ser moderadas como lo decían los peripatéticos, ¿ya? En la editorial Gredos, estos libros bien bonitos, grandes de la editorial Gredos, que a mí me gustan mucho, aparece que esta nunca fue una conclusión de los peripatéticos. Al contrario, ellos decían que las perturbaciones coincidían con la parte irracional del alma, pero aquí Cicerón dice que estas perturbaciones no son moderadas. En otras palabras, una perturbación es un mal que no importa por dónde se le mire. Así es como decimos que quien pone límites a los vicios en realidad está aceptándolos y asumiendo una parte de ellos. Como hemos concluido con la visión de Cicerón, recordemos que Cicerón siempre decía que la virtud no es un término medio, la virtud es la virtud nomás, ¿ya? Algunos estoicos, como lo he dicho en otras ocasiones, decían que la virtud es un extremo, es decir, es un sí o un no. Usted es virtuoso o no lo es, ¿ya? Pero no lo puede poner en un término medio, porque si lo pone en un término medio, como lo decía Aristóteles, entonces quiere decir que la virtud es gradable, es decir, que hay virtudes que son más o menos virtuosas, lo cual sería, digamos, un ridículo, ¿ya? Y aquí se concluye la cuarta conversación con Bruto sobre las perturbaciones del alma y otras cosas. Nos conviene ahora ir al libro quinto, donde se pregunta algo muy trascendente de Cicerón. ¿Es necesaria solamente la virtud para ser feliz? Este es un tópico que seguramente Aristóteles lo aceptaría de lleno, aunque también hay que reconocer que depende de la perspectiva de cada uno, ¿ya? Vamos con el libro quinto entonces. Se dice, bueno, Bruto, seguimos con Bruto y Cicerón, no puede creer que alguien que está siendo torturado o atormentado pueda ser feliz, y en efecto el sentido común nos lleva a aceptar esta hipótesis. La palabra felicidad significaría alegría plena que no admite el dolor alguno, ¿cierto? De hecho, Teofrasto era quien decía que la felicidad está al lado de una fortuna más que de la sabiduría. Sin embargo, Cicerón nos dice, ¿cómo es posible que los bienes te llevan a la felicidad si ellos mismos son inconstantes? Es decir, los bienes pueden estar como no estar, y por lo tanto no seremos felices una vez que nos falten. La felicidad tiene que estar vinculada con las cosas que se mantienen en el tiempo y no con aquellas que se van de un lado para otro. La virtud es todo lo que es digno de elogio, y es ahí donde se consigue la felicidad. Nadie es más digno de elogio que el sabio, pues él siempre se dedica al ejercicio de la virtud. ¿Cómo será el hombre feliz? En primer lugar, el hombre feliz debe ir en búsqueda siempre de la verdad a través de la filosofía. Deberá indagar en las tres materias del espíritu, en la lógica, la física, la ética, además de considerar la dialéctica como el método para distinguir lo verdadero de lo falso. El hombre feliz, o el sabio en este caso, no será un individuo que esté solo, no será un individuo que esté solo, porque el sabio, más que todos, sabe que la sociabilidad es un aspecto importante de la vida. Por lo tanto, un hombre sabio es el que está, ¿no es cierto?, en sociedad. Un hombre que está alejado de ella no es sabio.
¿Podrá soportar el hombre sabio una tortura o un dolor prolongado? Debería hacerlo, pues los hombres en las batallas pelean con todo, incluso hasta mordisco. Prefiere morir antes que ser vencidos, y esto es un aspecto de la virtud. De hecho, el sabio debe vivir conforme a la naturaleza, y como ésta es perfecta, siempre tendrá una vida feliz. Un ejemplo de hombre sabio y feliz sería el mismo Diógenes de Sinope, un filósofo de la escuela cínica, ¿ya? Habíamos hablado de él en las escuelas helenísticas, ¿no? Así que si quieres saber más de Diógenes de Sinope o Diógenes el perro, vea nuestro video de las escuelas helenísticas. Este filósofo vivía con lo justo y necesario, lo cual lo llevaba a la indigencia, forma de vida de los cínicos, y por lo tanto era feliz solo en eso. Un día Alejandro Magno se le acercó y le dijo: pídeme lo que quieras. A lo que Diógenes contestó: apártate que me estás quitando el sol. Otro de los grandes ejemplos de hombres virtuosos es Sócrates, quien soportó estoicamente el duro destino que le tocaba por las leyes. Cicerón nos asegura que incluso se puede vivir una vida virtuosa sin alguno de los sentidos. Hay muchos ejemplos de hombres que han sido virtuosos siendo ciegos. Un ejemplo de ello es Apio Claudio, el ciego, quien incluso era senador de la República Romana. El estoico Diódoto, quien vivió muchos años con Cicerón, ayudándolo en ejercicios matemáticos y otras cosas. Sin embargo, ¿qué pasa con las personas que están privadas de la mayoría de sus sentidos? Una persona que no puede hablar, no puede oír y no puede ver, si se le considera inútil en esta vida, entonces debería morir. Este es uno de los rasgos fundamentales de la filosofía estoica. Vivir sin los sentidos fundamentales es igual a estar muerto, pues la muerte es la privación de absolutamente todos los sentidos. Lo mismo pasa con el dolor. Si no se soporta, es mejor la huida, es decir, es mejor la muerte. Por lo tanto, Cicerón, como podemos ver, adhiere a la postura estoica. Recordemos que el suicidio es algo que es propio de la filosofía estoica y que es aceptable, ¿no? Por eso es que Séneca también opta por el suicidio en una parte de su vida, ¿ya? Y bueno, chicos, esto ha sido todo con respecto a las cuestiones tusculanas, ¿ya? Un tratado de filosofía muy interesante, muy interesante. Nos da mucho que aprender de la visión del romano, ¿no es cierto?, del orador Cicerón. ¿Qué libro nos viene ahora? Terminando las cuestiones tusculanas, sobre la naturaleza de los dioses, De Natura Deorum. De Natura Deorum, que es un libro también fantástico, ¿no? Es un libro fantástico también, chicos, y que realmente les pido que continúen escuchando estos podcasts, porque se pone cada vez más interesante la filosofía, ¿no es cierto?, de Cicerón. Porque ahora vamos a hablar sobre la existencia de los dioses y si en realidad los dioses son responsables de los actos humanos. Así que los dejo invitados, ¿no es cierto?, para la próxima, para el próximo podcast de Cicerón. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Den like, comenten, suscríbanse, accedan al blog a través de la descripción del video. Que estén muy bien.